invitarle a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 6, por favor. Ahí le van a estar entregando una hojita como para que se guíe con algunas preguntas. Y si necesita un lápiz o lapicero, el hermano Santiago ahí tiene. Solo recuerden devolverlo nada más. Hoy vamos a hablar sobre la elección de los 7 diáconos, o los primeros diáconos. No olvidemos que el número 7 también representa perfección o algo completo y tiene mucha relación con la creación de Dios que fue realizada en ese periodo de días. Recuerden que la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba siendo perseguida, los apóstoles fueron apresados en el capítulo anterior, ¿verdad? Para que nos ubiquemos en el contexto, ellos fueron apresados. Al final los soltaron, los azotaron, pero salieron con gozo, con alegría, por haber sido dignos de sufrir por la causa de Cristo. Tomemos en cuenta eso, ese sería el contexto de lo que vamos a estar hablando acá. Un momentito para ver si me puedo acomodar con el control. Ok. El crecimiento de la iglesia fue rápido y sorprendente. Miles de personas se unían a la comunidad de los creyentes. Este crecimiento trajo bendiciones. Todo crecimiento trae bendición, pero trae problemas y conflictos. Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando en la obra del Señor la iglesia crece más, hay más personas, y donde más personas hay más complicaciones. Necesitamos reorganizarnos para ese crecimiento y también comienzan a haber roces con las nuevas personas que se van agregando. A veces sucede eso. Este crecimiento trajo esa bendición y nuevo desafío para los apóstoles en la parte de organización. No es lo mismo, hermanos, tener 10 personas que tener 50. No es lo mismo atender 50 que atender 100. Y ya cuando pasamos el número de 100, 120, 150, 180, se vuelve más complicado y si tiramos más hacia arriba, más difícil de atender esa cantidad de personas, más difícil de pastorearlas, hay que reorganizarse de otra manera. No es lo mismo, y perdone la comparación, ¿verdad? Pues no sé si alguien tenga pulpería, no es lo mismo tener una pulpería, que usted ahí sabe dónde tiene el chicle y dónde tiene las cositas, ¿verdad? Ahí debajo, que un súper o un mini súper. Es diferente. Las implicaciones son diferentes. Bueno, el crecimiento les trajo a ellos grandes retos, grandes situaciones, y una de ellas las encontramos en los primeros versículos. Hay una necesidad y hay un problema en la iglesia. Óigalo, una necesidad y un problema en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia primitiva. La iglesia que hemos idealizado, la iglesia casi perfecta, tenía problemas. Vimos uno de los problemas internos que tuvieron, alguien que quiso ser hipócrita o fue hipócrita, presentando una ofrenda falsa que no era realmente de su corazón y cómo terminaron sacándolo a él y a su esposa del lugar muertos. Ahora aquí viene otro ataque. El ataque anterior del capítulo 5 era un ataque externo. Ahora viene de nuevo un ataque interno. Satanás trabaja con ambos, trabaja con ataques de la comunidad o del gobierno, lo que sea, hacia la iglesia, pero también cuando no logra su cometido, entonces voy adentro para hacerlos daños, para dividirlos, para afectarlos, para ponerlos en pleito entre ellos. Y ahí es donde agarra él carne, ¿verdad? Para a veces afectarnos. Nos encuentra prácticamente desarmados. El verso 1 nos dice que como creciera el número de los discípulos, cuando hablamos aquí de discípulos se está refiriendo a la iglesia en general. Aquí cuando habla de apóstoles está definiéndose los 11 apóstoles o los 12. Pero acá cuando dice discípulos, en este momento se está refiriendo a todos los que habían creído en Cristo. Como creció el número de discípulos, ¿qué hubo? ¿Fue la coma que dice ahí en el verso 1? Se presentó por primera vez la murmuración en la iglesia. Hubo
murmuración. La palabra murmuración lo que nos quiere decir que es algo que se habla por debajo, no es algo que se habla de frente, es algo que se habla tras bastidores y todo. Creo que todos a veces comentamos algo, pero no, si es sano, yo no tengo pena de sostener algo que he dicho. Mira, creo que me parece esto y lo otro. Pero cuando es por debajo, lleva hipocresía también. A la persona no le digo nada de frente, por la espalda estoy comentando, no me parece esto, no me parece lo otro. Y eso es lo que lo hace ese tinte de negativo y parte de los pecados que se muestran en las obras de la carne, la murmuración, el chisme. Ahora, el chisme puede ser falso, pero la murmuración no se sabe. Puede ser que la murmuración tenga algo de verdad, pero eso no significa que sea bueno. Puede ser que tengan razón. Y vea, vamos a ver cuál fue la murmuración. La murmuración era que los griegos, de los griegos contra los hebreos, y aquí tengo que aclarar algo, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, aquí suena algo muy sencillo, pero están insinuando que hay favoritismo dentro de la iglesia, que los apóstoles estaban prefiriendo ayudar a las personas que eran hebreas y a las personas que eran griegas. Ahora voy a explicar por qué griegas si todavía la iglesia gentil no se había convertido. Y la gente que era griega no eran atendidas, según esa murmuración. El texto no nos dice si era cierto o no era cierto, o fue una malinterpretación, que creo que por ahí puede ser. No creo que los apóstoles hicieran eso al propio, pero en eso consiste la murmuración. Yo no tengo información y malinterpreto y hablo sin tener bases para sostener algo, solo hablo por hablar. Entonces ellos veían que estaban atendiendo a las mujeres hebreas. ¿Por qué dice griegas? Si todavía no se ha convertido Cornelio, que va a ser el primer convertido de los gentiles. ¿Por qué dice griegas? Dice griegas, algunas versiones van a decir helénicas. Los helénicos eran las personas judías que vivían en otros países. No vivían en Judá, no vivían en Jerusalén, sino que vivían, recuérdense del Pentecostés, que estaban esparcidos por todos lados y llegaron a la fiesta. Ellos vivían en otros países, algunos hasta habían olvidado su lenguaje normal, pero ellos vivían en muchos países por la dispersión, como pasó también con Hitler, que los dispersó, pero eran judíos en otros lugares, ¿verdad? Pero ya hablaban español, ya hablaban otros idiomas. Entonces, ellos eran judíos helénicos, o sea, que estaban con la cultura griega, no vivían ahí, puede ser que ya se hayan pasado a vivir ahí, pero no eran oriundos de ahí. Recuerden el Pentecostés, que eran personas de distintos lugares y no eran gentiles, eran judíos que vivían en distintos lugares, para que lo tenga claro. Entonces son judíos griegos, por así decirlo, judíos que viven en países de cultura griega. Entonces, como ellos son de la capital, como ellos son de Jerusalén, como ellos son, esas viudas, a ellas sí las atienden. Y a las viudas que vienen de otros países, no. Esa era la crítica. Hay favoritismo en la iglesia, en otras palabras. Hay acepción de personas. Distinguen entre unos y otros. Esa es una crítica dura. Es una crítica fuerte que están haciendo ahí. Mientras que las viudas de los griegos son desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué hacían ellos? Parece que tenían una especie de comedor donde le daban alimentos a las mujeres viudas. Las viudas siempre fueron atendidas en el Nuevo Testamento. Se habla en muchas etapas hasta que Pablo pone hasta una organización de cómo distinguir las viudas reales de las viudas que todavía tenían hijos y familiares, ¿verdad? Entonces se le hace una distinción a las viudas verdaderas, a esas sí atiéndanlas, a las otras que la atiende su familia, porque recargaban a la iglesia. Pero estas viudas eran personas que habían quedado, por supuesto, sin sus maridos, sin sostén. En ese tiempo, una mujer quedaba sola, hermana, era lo más catastrófico que le podía pasar a una mujer. En una época un poquito machista, en una época donde no podían laborar en muchas cosas, habían cosas que laboraban, pero no eran tantos como hoy en día. Ellas pasaban muchas necesidades y hambre. Y la iglesia, al crecer, tuvo de esas mujeres dentro de la congregación y sintió la necesidad de ayudarlas. Y crearon alguna especie de comedor, si me permite. Distribuían alimentos a estas personas. ¿Ok?
Pero la queja, no la olvide, atienden mejor a unos que a otros. Unas son desatendidas, otras no. Cuando la iglesia crece, se levanta la murmuración. Eso es normal. No es algo que me agrada, pero es algo que uno espera. Cuando Dios está haciendo algo, la primera arma que va a utilizar va a ser la murmuración. Gente criticando, gente señalando, gente hablando sin base. Y es lo que sucede acá. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de los apóstoles? ¿Cuál es la reacción inmediata de los apóstoles? ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es la reacción que hacen ellos? Verso 2. Pero hacen algo. ¿Qué hicieron? Versículo 2. Convocaron a una reunión, hermanos. Convocaron a la multitud de discípulos. Los convocaron a todos. O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde lo hicieron? No está claro. Pero convocaron a los discípulos. Lo que llamaríamos hoy las iglesias más tradicionales una reunión de asamblea. Y convocaron a todos a una reunión porque había que tratar algo. Hermanos, nos hemos habituado tanto al chisme y la murmuración, pero qué interesante sería que apenas hay algo, se confronte de una vez, ¿verdad? Pero hoy en día es muy complicado, pero es lo que hicieron. Ellos se dieron cuenta del problema y no hay que convocar a la congregación y explicar el asunto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, que ese es el pedazo del versículo que está ahí, no está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto suena sumamente feo. Si usted lo lee así a lo seco, dice que, uy, ¿qué clases de siervos son estos? No son siervos de Dios, porque están diciendo que no pueden servir a las mesas. Si Jesús servía a las mesas, les sirvió a ellos. El problema es que ellos entendieron que Satanás quería desenfocarlos. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia, hermanos. Muchas. Como poner el púlpito aquí al frente, como mover ese para allá. Hay montones de cosas simples, pero que si unas personas se ponen a hacer todo, van a descuidar lo que realmente Dios los ha llamado. Por eso es que hay quien tiene que abrir la puerta, por eso es que tenemos diáconos, por eso es que hay quienes cantan, tocan, ¿verdad? Puede ser que uno lo pueda hacer, pero para eso hay un grupo, hay que delegar. No se puede hacer todas las mismas personas hacer todo. Y ellos entienden, si nosotros nos podemos a servir a las mesas y a poner la mente en esto, nos agarró el enemigo y nos descuidamos ¿de qué? De la predicación. Estábamos predicando, estábamos evangelizando, habían señales, habían milagros. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Es detenerte. Uno como pastor sabe que cuando uno tiene algún proyecto, y es un proyecto que tiene que ver con evangelismo y discipulado, el enemigo se levanta, hermanos, que chisme por acá, y es para que uno esté apagando incendios. Mira, ¿qué pasó con ustedes dos? Mira, ¿qué pasó acá? ¿Y por qué usted está hablando esto? Y comienza uno a perder 2, 3 meses en eso y detuvo todo. Detuvo las células, detuvo el evangelismo, detuvo el trabajo y Satanás dice, lo logré. Te desvía. Ellos captaron. Estos quieren detener el crecimiento. Satanás quiere detener el crecimiento. Dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, hay otra gente que lo puede hacer. Eso a veces, en el área pastoral, la gente no lo entiende. Yo puedo hacer muchas cosas, hermanos. Yo puedo abrir la puerta, yo puedo cerrarla, yo puedo ser guachimán, yo puedo hacer, el perro puede ser el cuidador también. Podemos hacer muchas cosas, pero Dios no nos llamó a hacer esas cosas. Tenemos una función que realizar. Hay otros que pueden hacerla y deben hacerla para que todos estemos enfocados en nuestras funciones. Pero mientras yo corro, por ejemplo, a acomodar las sillas, porque alguien no vino a acomodar la silla, yo tengo que quitar ese tiempo que pude invertir o para orar o para hablar con alguien que necesitaba conversar conmigo.
¿Qué es más valioso? La parte pastoral. Hay otro que puede acomodar la silla. Hay otro que puede abrir el templo. Es un trabajo en equipo. Y acá los apóstoles están entendiendo que ellos 12 no pueden hacer todo. ¿Se acuerdan de Moisés? Esto me recuerda a Moisés. Moisés cuando está debajo de, creo que, no me acuerdo bien, él se encontraba enseñándole a todo el pueblo. Y a la fila era larga, dice la escritura. ¿Verdad? Que había mucha gente. Y llegó el suegrito que estaba visitándolo y le dice, ¿qué haces? Vas a desfallecer tú y todo este pueblo. Y él no era creyente, él no era judío, él era de Madián. Era medio raro la creencia de los madianitas. Y le dice, da un consejo. No, organízate. Organízate por 100, por 200, por no sé qué. Y las cosas más importantes que te la traigan a ti. La más importante. O sea, no vas a resolver que el fulano de tal se peleó con fulano de tal. No, las más graves te la traen a ti, que ellos resuelvan lo demás. Para eso son líderes. Tienen que resolver problemas. Y acá ya la iglesia está grandecita o súper grande. Ya no puede sostenerse sobre los 12 apóstoles. No se puede. Ellos necesitan apoyo y necesitan ayuda y crean el primer ministerio que es tan común para nosotros, el primer ministerio que se crea ahí, aparte de los apóstoles, que es el de diáconos o servidores, porque ellos no podían detenerse a servir a las mesas porque estaban ocupados en la predicación de la palabra. Así de sencillo. Como le digo, suena feo y va a sonar feo, pero hay que entender cuáles son nuestras prioridades. Hay que comprenderlo. Entonces, dice el verso 3. Verso 3, viene ya una solución. Buscad, pues, hermanos de entre ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Los judíos helénicos. No eran hebreos. Entre ustedes, eso sí, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, verso 3, de sabiduría. Y vea que a la parte de delegar, que encarguemos de este trabajo. Le digo, a veces las personas quieren que un grupo de personas haga todo, pero eso no es sano. Que encarguemos de ese trabajo, eso es delegar, cuesta delegar, pero aquí ellos entienden que ya no pueden seguir solos. Buscad entre vosotros 7 varones y les da la característica. ¿Quiénes iban a buscarlo? Los apóstoles. ¿Los apóstoles iban a buscarlo? No. ¿Quién iban a buscar a esos varones? La congregación. La congregación los iba a elegir. Ahora, esto es todo un tema, lo que se llama gobierno de iglesia. Hay 3 tipos de gobierno de iglesia. El congregacional, el episcopal, y hay el presbiteriano. Pero eso es otro tema. Todos agarran algo de la palabra de Dios. Pero acá ellos están usando como algo semicongregacional. Toma en cuenta la congregación, busquen ustedes las personas, búsquenlas, pero con estos requisitos. O sea, no me van a traer cualquiera. Tienen que tener 3 requisitos. Ustedes las eligen. ¿Y por qué le dice eso? Porque si las eligen ellos, vuelven a hablar de nuevo. Vuelven a decir, los apóstoles eligieron a sus amiguitos. Los apóstoles eligieron a uno que otro. No, la congregación que elija, pero bajo estos 3. Solo eligen argollas, ¿verdad? Elijan bajo estas 3 requisitos. Requisitos importantes. Buen testimonio. O sea, ¿qué hablan las personas de nosotros afuera? ¿Cómo es nuestro testimonio dentro y fuera de la iglesia? Llenos, controlados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Sí, en este contexto vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, pero también del fruto del Espíritu Santo. Es una persona controlada, es una persona que a cada rato se enoja, a cada rato grita. ¿Cómo la voy a poner en un puesto así? ¿Qué va a suceder? Que cuando los hermanos le pidan más comida, le va a dar con el sartén. ¿Verdad? Porque no son espirituales. Oiga, ¿y para qué estos 3 requisitos? Para ser pastor. ¿Es para ser pastor los 3 requisitos? Sabiduría.
Sabiduría, ser una persona sabia que piensa, que analiza, sabe dar una buena respuesta, no es impaciente. Tres requisitos básicos. Ya la Biblia más adelante nos muestra un montón de requisitos, pero esos son los tres básicos. Cuando estaban iniciando el diaconado. ¿Por qué? ¿Qué iban a hacer ellos? Vamos a recapitularlo. ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Servir a dónde? A las. Y las mesas, dice ahí. O sea, dar comidita. Oye, se necesitaba para dar comida, buen testimonio, ¿qué más? Sabiduría y llenura del Espíritu Santo para dar un plato de arroz con pollo. Tal vez no era arroz con pollo, quién sabe. Pero para eso se necesitaba sabiduría, porque estás tratando con gente. Oiga, y perdón, tratar con gente es difícil. Es difícil. Así que tenían que estar ahí gente sabia, gente controlada por el Espíritu Santo para cuando alguien decía, ¿y mi arroz? A mí no me dieron, le dieron más a fulano. Estaba frío. Sabiduría y templanza. Para eso tan sencillo. Ahora para las cosas que hacemos para la iglesia, ahora. Para predicar, para cantar, para tocar, para recibir a alguien al frente. Si es alguien chichoso y recibe al frente, hola, ¿cómo está? ¿Qué quiere? Usted venía aquí, no me acuerdo de usted. Tengo que tener tacto, tengo que tener habilidades para eso, por lo menos la llenura del Espíritu Santo, para que la persona se sienta bien recibida. Esos tres requisitos deberían estar en todo ministerio, todo lo que hagamos. Si es para servir las mesas, imagínense, para recoger la ofrenda, para servir la cena del Señor, etcétera. Todo lo que hacemos, hay un estudioso que dice que todo lo que hacemos es diaconado, todo es servicio. No solamente los diáconos, en fin, todos cuando hacemos algo para Dios estamos sirviendo. Somos diáconos en ese momento y deberíamos aplicar esos principios. Pero seguimos. Esos tres requisitos, se las pusieron difíciles, ¿verdad? Yo imagino ahí la gente buscando quiénes y bueno, ya al final consiguen a las personas para esto. Dice que el versículo 5, primera palabra que aparece ahí, ¿cuál es? ¿Qué pasó con la gente? La gente le molestó. Le agradó la propuesta, porque venía de Dios, porque era de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que ese es el método correcto para usar en la iglesia, ¿verdad? Congregacional. Nosotros tenemos como una combinación de eso. Por algo hacemos asamblea, para comunicar cosas y para escuchar a la iglesia. Entonces ahí practicamos eso. Tomamos en cuenta sugerencias y demás. Pero también está el cuerpo pastoral que aparece en Timoteo y Tito, donde ellos son los que ordenan la iglesia. Entonces ellos toman decisiones. Entonces son formas y estilos que se pueden usar en momentos diferentes. Como era una murmuración, había que incluir a la iglesia para que la iglesia estuviera satisfecha. Por eso incluía a todos. Ahora, eligen 7, ¿verdad? 7 personas. Le agradó la propuesta a toda la multitud y nos habla de un hombre ahí. ¿Cómo se llama? Esteban. ¿Cómo era Esteban? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Que los demás no tenían fe? ¿Por qué nos recalca Esteban? La iglesia eligió, vamos a leer los nombres que están ahí. Eligió a Esteban, eligió a Felipe, que Felipe va a salir más adelante igual que Esteban, a Prócoro, que no sabemos quién es, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, que nos aclara, prosélito de Antioquía. Ahora explico eso. Hay una aclaración. Solo nos aclara de 2 personas aquí. Nos está diciendo de Esteban, y Esteban subraya que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué Esteban?
Porque después de estos versículos se va a hablar de Esteban. Entonces nos está haciendo una introducción que aunque Esteban era diácono, aquí también hay otro principio, esto tiene muchas cosas. Aunque Esteban era diácono, eso no lo limitaba para evangelizar, para hacer otros tipos de trabajo. Y aunque él era diácono, también era evangelista. Y más adelante se ve que él está predicando a las multitudes. Así que tenía dos funciones. Los demás también eran llenos del Espíritu Santo y todo, pero él destacaba por sus otros dones y habilidades. Felipe, más adelante también lo vemos como evangelista, también se menciona más adelante. Y los demás, nadie sabe quiénes son. Bueno, Nicolás prosélito, tampoco sabemos quién es, pero prosélito era alguien que se había convertido del judaísmo, perdón, se había convertido al judaísmo, se había hecho judío. Entonces ahí lo menciona, o sea, este podría ser el primer gentil ahí infiltrado, ¿verdad? Porque él no era judío de sangre, sino que se hizo judío. Sacó la nacionalidad, por así decirlo. Y estaba ahí metido en la lista. Esto nos da luz de lo que sería la iglesia más adelante, que la iglesia iba a tocar a los gentiles, porque él sería un gentil convertido al judaísmo y después al cristianismo. Es una excepción Nicolás, por eso lo colocan como Nicolás prosélito de Antioquía. Ok, seguimos. Entonces, tenemos estas personas que fueron elegidas para hacer una función de servir a las mesas, pero eran personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Eran personas que estaban siendo guiadas por Dios. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cómo formalizaron los apóstoles el nombramiento de los nuevos servidores? Verso 6. ¿Cómo formalizan? ¿Qué hacen? Los nombraron y ya nadie sabía ni quiénes eran. ¿Quién me dice? ¿Qué hicieron con ellos? Los presentaron a los apóstoles. Se presentan a los apóstoles. ¿Ok? Es algo en lo cual fallamos a veces, me incluyo. Cuando escogemos a alguien para el servicio, debemos presentarlos, para que la gente sepa quién es, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su función? Este es el nuevo anciano o este es el nuevo líder de tal grupo, ¿verdad? Lo hacemos en una asamblea, pero con una foto, pero debe ser algo mucho más elaborado. ¿Por qué? Porque lo estás invistiendo de autoridad a la persona. Esta es la persona encargada de. Entonces, ellos estaban siendo investidos de autoridad en ese momento. Los apóstoles estaban delegando autoridad sobre ellos. Hicieron lo que Moisés hizo con Josué. Impusieron sus manos sobre ellos. Oraron y les impusieron las manos. Aquí la imposición de manos no es para sanar, ni es para ministrar, como se llama hoy en día. Aquí la imposición de manos, y generalmente cuando se usaba aceite, era para dedicar a alguien al ministerio. Cuando alguien se dedicaba al ministerio, le echaban aceite encima. Cuando un rey era proclamado ungido de Dios, como pasó con David, lo bañaban en aceite, hermano, no eran unas gotitas ahí en la frente, no, lo bañaban en aceite, que corriera sobre el sacerdote, lo bañaban en aceite y ahí lo estaban dedicando delante de todo el pueblo. Algo así están haciendo ellos, están imponiendo sus manos sobre ellos para que el pueblo sepa que estas son autoridades que merecen respeto, porque los apóstoles no pueden estar en todos lados. Están delegando autoridad y funciones a ellos en la parte social o en la parte de servicio. Le imponen las manos. Y aquí de esa manera, hermanos, se acaba la murmuración en ese momento. Se muere. Porque la gente quedó satisfecha. La gente quedó tranquila. Le dieron oportunidad de elegir, de escoger. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles fueron los 3 resultados que experimenta la iglesia después de resolver este conflicto?
Ajá, el primero, ¿qué pasa con la palabra? Oiga, ¿cómo es que va a crecer la palabra? Eso es como una metáfora, pero ¿cómo es que crece la palabra? ¿Se hace grande la Biblia? Crecer la palabra, ¿qué significa? Que el mensaje de salvación se estaba expandiendo, estaba llegando a todos los lugares. Ese es lo primero. Lo segundo, el número de los discípulos crecía. O sea, ya eran bastantes y ahora son más. Cada vez que pasaban una prueba, la iglesia, se revise de lo que hemos estado viendo, el grupo crecía más. Cada vez que pasaba algo, el grupo crecía más. Satanás quería dañarlo y más bien crecía más. Los perseguían y más bien crecían más. Hubo murmuración y más bien creció más. A veces el enemigo nos ataca y ahí nos terminó. Ahí terminó el crecimiento, ahí se dividió la iglesia, ahí ya se enfrió todo. No, hay que perseverar. Si el enemigo ataca, es porque Dios va a hacer algo o Dios está haciendo algo. Y eso tenemos que tenerlo presente. Él no va a atacar a una iglesia que no esté haciendo nada. Él no va a atacar a una persona que no esté haciendo nada. Va a atacar a las personas que están ocupadas, buscando hacer la voluntad de Dios. A ellas le va a tirar con todo, pero usted no se deje. No se deje, hermano. Levántese y dele guerra también. La palabra crecía, el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y hay un tercero, muy interesante, que no se había visto en los demás, que ahora aquí aparece. ¿Quiénes comenzaron a acercarse a la iglesia? Los sacerdotes. Oiga, esto va a enfurecer a esta gente religiosa. Los sacerdotes ahora se están convirtiendo al cristianismo. Los sacerdotes judíos ahora se están convirtiendo a Cristo. Y esto va a provocar una persecución nuevamente en los versículos 8 en adelante. Porque ahora había celo. Recuerden que anteriormente tenían celo, tenían envidia de los discípulos. Ahora más si estaban perdiendo sus sacerdotes. Estaban pasando al otro lado. Voy terminando, ya los veo tristes. Lecciones para hoy. Algunos chinos, ¿verdad? Yo sé que la letra está pequeña, pero bueno. Lecciones para hoy. El servicio, el servir. Servir con sabiduría y espíritu es un llamado para cada creyente. Como diáconos, todos en un sentido somos diáconos, debemos atender las necesidades de nuestra comunidad con dedicación y fe. O sea, nos debe preocupar la necesidad de los demás. Pero no podemos pretender que unas cuantas personas van a hacer todo. O sea, necesitamos involucrarnos también. Delegar, eso es para mí. Delegar responsabilidad. Permite que cada miembro use sus dones. Los apóstoles confiaron en otros. Eso es lo que más cuesta. Confiar en otros para que el ministerio de la palabra pudiera florecer. Cuando usted delega, hermanos, y aquí hay varios líderes o han trabajado con grupos, cuando usted delega a alguien cualquier cosa, que le ponga una flor ahí, allá o lo que sea, y se la ponen al revés, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer es, ay, lo voy a hacer yo mismo. El discípulo tiene que aprender de sus errores. Así hizo Jesús con sus discípulos, los enviaba a evangelizar, a echar fuera demonios. A veces venían contentos, otros salían huyendo, ¿verdad? Pero estaban aprendiendo. La gente aprende. Cuando los grupos empiezan a tocar en la iglesia, suenan bonito. No, ya habrá que tolerarlos un poquito, porque van desarrollándose. Qué bendición ver a Joyce tocar y ella no toca feo, toca muy lindo, ¿verdad? Pero si yo no le damos oportunidad, porque es una niña no le voy a dar oportunidad. No, todos pueden usar sus dones y deben usar sus dones y sus talentos para el Señor. Pero eso hay que delegar y delegar implica confiar, cuesta, ¿verdad? Y implica confiar en otro. Un liderazgo efectivo reconoce los talentos de la comunidad. Juntos, hermanos, es que podemos construir una iglesia fuerte y unida. No solos. No es el trabajo de unos cuantos, todos podemos participar. Cuando usted
invita gente a la iglesia, está participando. Cuando usted da buen testimonio, está participando de lo que hacemos nosotros, está haciendo luz para las personas. Cuando usted habla de Cristo, también está participando con la iglesia. Así que usted también es parte de esto. El diálogo. Cuando tenemos un conflicto, ay pastor, pero ¿cómo vamos a tener un conflicto con alguien? Hermanos, no tenemos alas todavía. En algún momento usted no le va a caer algo que dijo, y bueno, tal vez ya hace tiempo, algo que dije, algo que hizo fulano, alguna actitud y todo, o viceversa, pero los conflictos se resuelven conversando, a veces tolerando. Cuando no vale la pena hacer un pleito, mejor tolerar. Pero cuando algo tal vez me molesta, conversamos y vemos la opinión de la otra persona. No hay nada peor que hablar a las espaldas de las personas. Y lo peor es que la gente se da cuenta. ¿Usted cree que no se da cuenta? ¿Usted cree que no me doy cuenta yo cuando hablan de mí? Claro. Pero no importa, lo hago para el Señor. Trabajo para el Señor y la persona verá. Pero uno se da cuenta. A veces con quien la gente habla, le manda la información. Eso no es correcto. No solamente para mí como pastor, para cualquiera que esté sirviendo o algo. Eso daña a la iglesia, el chisme, la murmuración, y es el arma que utiliza cuando la iglesia está creciendo. Tómelo en cuenta. Mete la cizaña para parar el crecimiento. No le demos lugar. Si a alguien le viene con chisme, no, dígale, vamos, conversamos con la persona, te llevo a que hables con él, yo sirvo de testigo. Pero no le prestemos nuestros oídos, nuestras orejas para cosas que no sabemos probablemente. Tal vez con preguntar me doy cuenta cómo es el asunto, o puedo entender por lo menos el por qué hacen esto o hacen lo otro. El trabajar en equipo, valorar el equipo, el trabajo en equipo y el servicio mutuo permite que cada miembro aporte sus dones. El trabajo en equipo es sumamente importante. Usted se imagina que los chicos aquí comiencen a tocar tipo Chavo, ¿verdad? La orquesta de yo no sé qué, de Klavinovsky, no sé qué, y el otro está tocando otra cosa. ¿Y qué estás tocando tú? Yo estoy tocando. Eso es un desorden. Pero no, ellos tienen que trabajar en equipo. Mira, la seña esta significa esto. Mira, sigues tú, yo ministro, tú hablas, tú abres, tú sigues, la introducción es esta. O sea, es un trabajo en equipo. En el momento que alguien quiere figurar, se va a desarmar el asunto. Es un equipo y tiene que haber coordinación. Perdonen que los ponga como ejemplo, chicos. Pero es sumamente importante que sea todo lo que hacemos en la iglesia debe ser un trabajo coordinado en equipo para que funcione. Somos un cuerpo. Y la iglesia también debe ayudar a los necesitados, sin perder el enfoque a lo que Dios nos ha llamado. La iglesia no es un club social, aunque tomamos cafecito, ¿verdad? La iglesia no es eso, pero hay gente que se quiere ir a un extremo. No, que no haya café. Tiene que haber café para que haya comunión, tiene que haber compartir. Sí, ya me acabo de acordar. Tiene que haber esas cosas para poder tener comunión. Pero la iglesia no es eso. También se puede convertir en un club, donde pensemos que nada más es eso. También eso estaría mal, ¿verdad? Hermanos, la ayuda a los necesitados es importante. Conozco iglesias, y no las critico, que trabajan solo en esa área. Aquí en Heredia hay una muy buena que trabaja en esa área muy bien. Y ayuda a los necesitados y todo eso, pero se olvidan de la predicación. No puede descuidar una cosa por la otra. Tiene sí, pensar en los pobres, pensar en los necesitados, pero la palabra no se puede descuidar. Y se convierte a veces la iglesia en una institución más de ayuda social. Y Dios no nos llamó a ser una institución de ayuda social. Es una institución que brinda amor, sí, cuando alguien lo necesita, pero no nos llamó nada más a hacer eso. Nos llamó a predicar el evangelio. Y por eso es que se delegan las funciones. Ustedes ayudan en eso y yo me encargo de esto. Voy terminando, que no lo crean. Mira, pero es temprano, puedo volver a empezar. Para ver si se les queda más grabado, o ya se despertaron. Vamos a ver si me permite poner el versículo. A veces se porta mal
un versículo principal aquí. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. El enfoque de los apóstoles sería eso. Si no les gustó a las demás, bueno, pero sí les gustó porque al final todos lo aceptaron. Nosotros vamos a trabajar en eso y los diáconos van a trabajar en eso. No podemos hacer las dos cosas. Nosotros aquí y ellos en eso. Amados, todos podemos cumplir una función. No puede esperar, ¿verdad? Yo sé que ustedes no hacen eso, pero hay veces las iglesias que quedan sin pastor por mucho tiempo añoran un pastor, ¿verdad? Varias nuestras que añoran un pastor, pero cuando llega el pastor es para dejarle hacer todo lo que ellos no quieren hacer. Le delegan todo y todos hacen un paso atrás y no le ayudan. ¿Me entiendes? Usted se la juega, usted predica, ahora usted abre, ahora usted hace todo, ¿verdad? Ya encontramos a alguien que va a hacer todo lo que nosotros no queremos hacer. Y no, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto, entre todos, para que esto pueda avanzar y para que podamos crecer. ¿Qué tal si oramos, amados? No sé si alguien tiene una pregunta o un aporte cortito ahí, ¿no? Ya veo que no. Oramos entonces. Dios, queremos agradecerte por esta noche. Gracias porque nos recuerda que todos de alguna manera u otra somos llamados a servir. Pero por supuesto entendemos que hay personas que son llamadas para servir en un área y otras en otro. Y que si las personas cumplen su función, podrán aligerar las cargas de otros que están encargados de la evangelización o de la predicación o del discipulado. Ayúdanos a vernos como un cuerpo. Habrán personas, como vimos aquí, que pueden hacer dos cosas. Habrán personas que pueden ser servidores y también predicadores. Porque tú repartes los dones como tú quieres. Pero ayúdanos a ubicarnos a qué nos has llamado a nosotros y dónde tú nos quieres y dónde te somos más útiles. También permite que nuestra iglesia siga creciendo. Pero Dios, que el tema de la murmuración y el chisme pueda ser eliminado de nuestra congregación. Sé que no será eliminado completamente, porque somos seres humanos, pero que la iglesia nada la detenga, ni los ataques externos, ni los ataques internos de sus propios miembros cuando murmuran o critican, que podamos caminar y que si hay diferencias podamos hablar como hicieron los apóstoles con la congregación. Padre, ayúdanos a aprender de esta iglesia y poner en práctica estos principios que hoy hemos estudiado. Lleva con bien a mis hermanos a su lugar de destino y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén.